Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y en esta ocasión vamos a conversar con el profesor Juan Valdés, quien es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Con él ya hemos conversado en otras ocasiones, pero hoy nos vamos a circunscribir a hablar del tema del inicio del año escolar, del anuncio que hicieron las autoridades de salud, acompañadas del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, en la semana que acaba de iniciar. Y la verdad vamos a permitir que el profesor Juan Valdés pues, nos dé su punto de vista y nos hable de este importante movimiento estratégico que piensa hacer el gobierno, donde las clases iniciarán el 2 de noviembre con una apuesta a partir del 18 de febrero, donde comenzarán pues, a implementarse y a entrenar tanto profesores que involucran también a la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. Buenas noches, profesor Valdés. Muy buenas noches. Gracias por recibirme. Profesor, el anuncio que hizo el gobierno, hay personas que a veces no lo entienden, incluso hasta los mismos medios de circulación nacional, veo que algunos dicen que el año va a iniciar el 18 de septiembre, otros dicen que el 2 de noviembre, porque están midiendo que a partir de que inician el proceso de formación y de adiestramiento, parece que el año como quiera arranca a partir de ahí. Oriéntanos en esa parte. Sí, siempre ha sido así. Tradicionalmente un año escolar comienza con la jornada de verano, que es una época anterior al inicio de clases. Usualmente no es más de 3 semanas. Sin embargo, dada la realidad de la pandemia del coronavirus, 3 semanas no serían suficientes para preparar el inicio del año escolar en las circunstancias en que estamos. Por eso es que el año escolar comienza el 18 de septiembre, precisamente con las jornadas de formación docente, de formación de la familia y adecuación curricular, que es lo que se ha propuesto, además de la adquisición de los recursos tecnológicos y el desarrollo de la infraestructura necesaria para lo que sí es el inicio de clases, que es otra cosa. Pero el año escolar siempre ha comenzado con las jornadas de formación docente. Eso es histórico. Así Yo creo que eso es así. El año escolar es la primera etapa, el proceso de organización primero de todo lo que se va a trabajar durante el año. En este caso, estaríamos hablando del proceso de capacitación, según lo que se ha dicho, del personal docente, de los padres, porque en esto se ha anunciado también la integración mucho más activa del papel de los padres, tutores de los estudiantes en la República Dominicana. Yo creo que es interesante, Juan, poder explicar el tema de la modalidad y las metodologías educativas combinadas que se han planteado para que el año escolar en la República Dominicana definitivamente salga lo menos afectado posible. Sé que en tu comparecencia anterior nos hablaste justamente de cosas que ayer se anunciaron, del uso de la televisión, del uso de la radio, del uso de las diferentes plataformas que nos ofrece la Internet, aunque nos decía que el país no estaba preparado para eso. Se ha anunciado que en un proceso de 3 meses estaríamos, parece, en condiciones mínimas de iniciar. ¿Cómo desmenuzar y cómo entender esta primera parte de lo que se ha anunciado, Juan? Si hay voluntad política, se pueden preparar las condiciones básicas para el inicio del año escolar. Es mi perspectiva, porque eso tiene muchas aristas. Por eso se ha dividido esencialmente, en primera instancia, en las jornadas de formación docente y a la familia también, para poder iniciar la modalidad a distancia. El tema de la formación docente en particular, tenemos sí que tener mucha atención en esto, porque no ha sido lo más eficiente a nivel tradicional. Lo que se ha estado trabajando en el país cuando se habla de prepararlos para el año escolar en términos tecnológicos ha sido básicamente entrenamiento en tecnología educativa. Pero si vamos a hacer una modalidad realmente totalmente a distancia, hay 3 áreas esenciales que la formación docente debe trabajar para poder adecuarnos a un inicio de año escolar exitoso. Y eso tiene que ver con la formación del docente en la parte tecnológica, también en la parte del contenido y en la parte pedagógica.
Enseñarle al docente a usar una computadora, a utilizar un LMS, un software, no es prepararlo efectivamente para el inicio del año escolar. Esto es un llamado a quienes van a hacer esas jornadas formativas, que hay que enfocarse en 3 áreas esenciales. El conocimiento tecnológico pedagógico es el más importante. El conocimiento tecnológico del contenido de la asignatura que tú enseñas es vital y no es simplemente el conocimiento tecnológico, que es lo que tradicionalmente se ha trabajado. Pero en 3 meses podemos iniciar el camino. Nadie estaría totalmente listo para el inicio de un año escolar en una modalidad que el mundo nunca ha probado y nunca ha hecho. Lo que podemos sí es crear condiciones básicas, esenciales. Y yo he abogado por la formación docente continua. El inicio, la formación de la jornada de verano, por ejemplo, si le queremos llamar así, en este primer periodo es vital. Pero esto va a requerir de formación docente continua, no de una jornada inicial simplemente. También está el tema de la familia que tú mencionabas. Ahí hay que revisar muchas cosas porque las familias dominicanas, sobre todo las familias que van a las escuelas públicas, son familias donde ambos padres trabajan, salen a la calle a ganarse la vida. Y yo no creo que, como se ha propuesto, los profesores van a tener quizás una jornada, un horario para formar u orientar a los padres tan fácilmente como se ha previsto. Ese es un aspecto que sí yo creo que hay que revisar, porque realmente la realidad de la familia que va a la escuela pública no es la de la familia en la cual la madre se queda en la casa mientras el niño va a la escuela. Y ver Usualmente también, hay una gran parte de familias de esas que son monoparentales, y que ver viven también, solo Juan, con la madre o solo con el padre. Y en la mayoría son de economía informal. O sea que ese es un aspecto sí que yo entiendo que habrá que revisar. y ver también, Juan, escúchame, Junior, ver también la parte de los conocimientos de los padres, si tienen conocimiento de computación, si tienen bases también de español, de matemática, porque hay que reconocer, hay familias en que los padres pues no fueron a la escuela, no tienen esos conocimientos básicos para ellos mismos instruir a sus hijos. Bueno, Ahí en esa parte va a haber debilidades. Johnny, hay un tema, y es que en realidad los niños de hoy en día, porque también hay que dividir la escuela por los grados en que están, o sea, los niños que van a necesitar realmente apoyo son los niños del primer ciclo del nivel primario y los niños del nivel inicial. Un niño que está en 4º grado, que es el segundo ciclo del nivel primario en adelante, usualmente tiene mejor conocimiento de la tecnología que sus padres. Es así, es así. Entonces, tú ya has tocado otro tema, y es el tema que a mí más me interesa, que es el del aprendizaje. En todo esto que se ha presentado, a mí lo que más me ha llamado la atención y lo que más me preocupa son los sistemas de apoyo al aprendizaje. Por lo siguiente, el hecho de que usted entrene a un padre para ayudar a su hijo, yo dudo que sea entrenamiento en contenido, que es a lo que tú te refieres. No es que van a tomar a los padres para enseñarle aritmética, álgebra, química, física, para que se lo enseñe a los niños. Eso no es un modelo funcional. Quien dirige educación, quien conoce de educación, sabe que eso no funciona así. Lo otro sí tiene que ver con la parte del contenido, con el formato en el que se va a presentar y lo más importante, que la gente olvida la premisa esencial del aprendizaje. Para aprender, el requisito básico es querer aprender. Entonces, el hecho de que usted presente en televisión, en radio o en una plataforma una oferta académica no quiere decir que los muchachos ni lo vayan a hacer ni lo vayan a hacer bien. Por eso yo he abogado por el hecho de que debe tenerse, además de las plataformas tecnológicas, además de los contenidos, sistemas de apoyo al aprendizaje. Yo creo que el mayor reto de esta gestión ministerial va a ser la calidad, que siempre lo ha sido en el país, pero con relación al tema del aprendizaje, dar contenidos por internet, radio y televisión es equivalente a darle al niño un lápiz y un cuaderno, punto. Ese no es el mayor problema. El mayor problema, que es el fin de la educación esencialmente, es lograr aprendizajes de calidad. Y para esto debemos tener sistemas logísticos, algo muy básico.
usted va a dar matemáticas en el canal 4 los lunes y los miércoles a las 10 de la mañana. ¿Quién garantiza que esos niños, primeramente, van a tomar esas clases de matemáticas? Segundo, que van a tener electricidad en sus hogares en ese momento. Tercero, que el ambiente de aprendizaje, dígase el ruido en el hogar, alrededor del niño, que el niño inclusive se le haya olvidado o no. Por la eso distracción. Nosotros, por ejemplo, sí, la distracción. Y otra cosa, el foco de atención. Las investigaciones científicas más refinadas revelan que para un niño, por ejemplo, ya del segundo ciclo del nivel primario en adelante, es mucho más difícil enfocarse más de 2 minutos en un programa por televisión o en radio, en la misma computadora o en el celular o en la tableta. O sea, no nos queda de otra, debo aclararlo. O sea, lo más factible ahora es empezar con los sistemas computarizados, con la radio y la televisión. Sin embargo, el gran reto no son los equipos, no es la conectividad, no. El gran reto es el aprendizaje, que es el fin del sistema educativo. Y es donde va a tener que esforzarse más esta nueva gestión del ministerio, en crear programas, no solo contenido, que tengan una estructura que facilite, posibilite y monitoree el aprendizaje. Recordemos que cuando inventan la escuela, llevan a la gente a un lugar donde el estudiante está circunscrito, está limitado y controlado, precisamente porque es un tema de actitud también y conductual. Eso no se da en el hogar. Bueno, evidentemente que tú has tocado el tema esencial de la educación, es el aprendizaje. Y reiteramos que no es solo aprender a leer y escribir, es el aprendizaje en función del medio en que te desenvuelve, también para mejorarlo, pero de eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, para lograr ese aprendizaje, evidentemente que aparte de tener las herramientas necesarias, los contenidos, hay un aspecto que tiene que ver también con la pedagogía del educador, que pueda efectivamente conectar con esos estudiantes y tener, porque tenemos el caso de personas que manejan excelentemente los contenidos, pero no saben comunicarlo, no saben llegarle al estudiante. Entonces, hay muchas cosas ahí que hay que ver cómo armonizar en este, no invento, en esta redefinición que estamos haciendo, porque hablamos de educación virtual, hay que formar a los profesores en metodología pedagógica virtual. Estamos hablando de educación a distancia. Todo esto tiene su propia característica y su propia metodología. Y cómo prepararnos, y es el gran desafío en tan corto tiempo para esto, para lograr lo que tú planteas, que los estudiantes finalmente aprendan. ¿Hasta dónde vamos a ser creativos para eso? Fíjate algo, el docente en esta ecuación es el menor de los problemas que tenemos, porque el docente tradicionalmente ha sido formado en la parte didáctica y pedagógica. Lo que le toca ahora es sí adquirir habilidades tecnológico-pedagógicas. Dígase, que los docentes ahora van a tener que aprender a usar la computadora para poder crear situaciones de aprendizaje efectivas. Tienes que tener en cuenta que en este paradigma educativo de hoy en día, el docente no enseña, el docente facilita el aprendizaje. O sea, ya no se educa mediante la transmisión de conocimientos. El docente de hoy, de esta era, y con el perfil del estudiante de la era digital, da fuentes. Lo que hace es, ¿perdón? Da fuentes, de dónde encontrar el conocimiento. No, pero el profesor tiene que tener lo que se llama... Ayuda a dar fuentes, Junior. Sí, pero hay algo que se llama diseño instruccional. El docente que trabaja a través de la digitalización tiene que conocer mucho de diseño instruccional. Dígase, yo quiero enseñar la división. Yo debo crear una actividad, si tengo un LMS, dígase un sistema de manejo del aprendizaje digital, que tenga procedimientos en ella que posibilite el desarrollo cognitivo. O sea, la capacidad de desarrollo del conocimiento es un tema de diseño de instrucción. No es que el profesor sepa simplemente enseñar, sino que él diseña una actividad de aprendizaje que facilite una ruta de pasos a los estudiantes para desarrollar el conocimiento.
Eso se llama diseño instruccional. Y eso el profesor del país es el que menos dificultad va a tener. Donde va a estar, te reitero, la dificultad es que todo el mundo está presumiendo algo falso. Y es que está presumiendo que el estudiantado va a estar atento, presente y que va a comprender. El tema con la instrucción por radio y televisión es que los modelos tradicionales son unidireccionales. Es una persona que se para frente al televisor y enseña algo. Pero eso es enseñar, eso no es aprender. El aprendizaje es el fenómeno que se da si el estudiante a nivel afectivo y a nivel cognitivo se hace conexión. Sí, y si está bien situado. Entonces, es lo que yo llamo la parte de logística, la parte didáctica, la parte del diseño instruccional. Créanme que el mayor reto acá no es proveer internet y proveer laptops ni tabletas, porque las laptops, el desayuno escolar, los uniformes, los libros, todo eso busca una sola cosa, el aprendizaje. Y el aprendizaje solo se da en situaciones efectivas de enseñanza y de aprendizaje. En términos, te reitero, de radio, televisión y tecnología digital, dígase a nivel de computación, deben tenerse actividades y controles, porque es que el aprendizaje no es solo cognitivo, sino que también es conativo. O sea, el aprendizaje requiere de una actitud. Por eso el ministro hablaba de que ellos van a tener mucho soporte a nivel psicológico, porque lo primero que hay que lograr acá es que el estudiante vuelva a montarse en el carro de la escolarización, pero desde otra perspectiva. Y lamentablemente nos ha tocado la perspectiva, como decía Junior, de mayor distracción en la educación. La digitalización tiene dos lados. Tiene un lado que es la automatización algorítmica de lo que es el diseño digital, pero tiene un lado que el déficit de atención en los medios digitales es mucho más alto que en la educación presencial. Y hay demasiados focos de distracción. De hecho, la multitarea, que es muy común en la era digital, es un deterrente del aprendizaje terrible. Miren, la investigación científica lo que ha demostrado es que las promesas de la digitalización en la educación nunca se han concretizado. La digitalización no hace la educación más fácil, ni la mejora. Digitalizar la educación, en general, lo que se ha hecho, que es un mal modelo, ha sido sustituir herramientas tradicionales como el libro, el lápiz, el cuaderno, por automatización, dígase, a través de equipos y medios digitales. Pero toda la investigación científica demuestra que esto en general no ha mejorado el aprendizaje. El hecho de que lo haga más fácil no quiere decir que lo haga mejor. Entonces, mi preocupación, que es el gran déficit de la República Dominicana, no es la cobertura ni el acceso a la educación, es la calidad, el aprendizaje. Esto es lograble, esto es posible, pero más que enfocarnos en la parte de infraestructura tecnológica, que es un gran reto, el reto mayor será lograr el aprendizaje. Profesor, en este proceso, Juan, la carga, digamos, curricular, se mantendrá intacta, va a haber modificación para facilitar el aprendizaje. Mira, tiene que haber modificación inclusive por el medio. O sea, la lectura no tiene el mismo impacto en el aprendizaje que lo que es un video y audio. Claro. Pero te voy a poner un ejemplo que yo siempre le doy a mis alumnos en el área de tecnología educativa. ¿Qué es lo que hace la tecnología? El hecho de que a un niño tú le pongas a redactar una carta con un lápiz y papel, o tú le des la opción de que la digite en un computador, ¿qué tú crees que tiene más impacto en el aprendizaje? Lápiz y papel. El lápiz y papel. Claro. Inclusive tiene menos menos cantidad de error y de fracaso. Se aprende a escribir escribiendo, profesor, ¿verdad? No, pero tú puedes aprender también a escribir digitando. Pero sí, ¿qué es lo que demuestra la investigación científica? Es más fácil. Que digitar tiene menos impacto en el aprendizaje, lo que se llama la memoria de largo plazo, que escribir. Por ponerte algo sencillo, porque el aprendizaje tiene
toda una taxonomía. Yo siempre he abogado por lo que se llama que este sistema debe tener una taxonomía del aprendizaje. Entonces, lo que se está haciendo actualmente en este momento, Junior, para responder tu pregunta, es un enfoque remedial. No es que el sistema educativo va a hacerse a distancia por siempre en República Dominicana. Por lo tanto, se va a tener que reducir contenidos, se va a tener que reducir una carga horaria, porque hay otra cosa. Los niños, el ser humano, no es lo mismo estar en un aula donde hay interacción social, humana y física. La socialización. Y estar frente a un televisor más de 45 minutos sin distracción y sin desatención. Entonces, esto va a ser todo un paradigma nuevo, pero reitero, esto es un enfoque remedial. Y como enfoque remedial, nunca se va a equiparar a las bases del diseño curricular dominicano. O sea que los contenidos tendrán que ser modificados. Pero eso está bien, porque el medio te lo permite también. Y aquí el punto, algo que quiero resaltar. El currículo dominicano se basa en la adquisición de competencias, no en la cobertura de contenido. Los contenidos son materia prima que se utilizan para adquirir las competencias. Pero realmente cubrir todo el contenido no es el fin. El fin es adquirir las competencias del siglo XXI por las que aboga precisamente el currículo dominicano. Mucha de la gente que hace homeschooling, por ejemplo, que hace educación en el hogar, no sigue el currículo dominicano exactamente, ni de ningún país, y tiene una excelente educación con competencias del siglo XXI desarrolladas igual o mejor que cualquier otro, porque son modelos distintos. Pero lo que menos debe preocuparnos es si se va a poder cubrir todo el contenido, porque el contenido simplemente es una de las materias primas para tú lograr adquirir las competencias que debe darte la educación. Profesor, hago la pregunta, Juan, escúchame, pues es que a veces, y uno, como está en el proceso, ve la carga de contenido que día tras día le ponen a los estudiantes que no tienen tiempo ni para respirar, y yo no sé hasta dónde eso contribuye al objetivo final, el aprendizaje, la adquisición de las competencias. Por eso es que hay que pensar. Quizás tú estás reflexionando lo que pasó en el periodo marzo-mayo. Que nadie estaba, y todo yo que dirijo un colegio, los padres, los niños, oye, es demasiado trabajo, solo son 2 horas, pero son 1000 cosas. Claro, eso fue una reacción del momento. Ahora no puede ser así. Esto requiere de un diseño instruccional distinto, que contemple esto, que contemple, señores, los estadios de desarrollo cognitivo, que no es verdad que un niño haciendo 1000 cosas va a aprender más que haciendo menos. Juan, no fue solo un momento, fíjate que la tan entendida, la parte relativa a tener un taller de tarea al final de la jornada, no se logró tampoco, porque es que parece ser que lo que ha habido es un aumento en la carga de los contenidos, y los muchachos venían del colegio a las 5, 4 de la tarde, hasta la 1 de la mañana haciendo tarea. No, una experiencia propia. Mira, te voy a explicar algo. Lo de los talleristas, que es a lo que tú te refieres, eso no se cubrió por un tema de irresponsabilidad ministerial, porque nunca quisieron contratar a las personas que debieron contratar, porque no se hizo tampoco el desarrollo de los contenidos de la oferta curricular especial de los talleres. Pues por eso fue un tema más político que académico, porque por el contrario, eso habría aligerado la carga, porque los talleres tienen hasta arte, música, danza, que es lo que diversifica. Lo hace más digerible y menos aburrido. Sí, pero lo que pasa sí, tú podrías decir que en algunos grados de la República Dominicana hay una sobrecarga, y eso puede revisarse, eso sí. Pero por el contrario, Junior, la tanda extendida estaba vacía. Tú ibas a una escuela pública después de las 2 de la tarde y encontrabas a un muchacho tirado ahí en el piso, cogiendo aire y vacilando y haciendo venadas. No, o sea, justamente lo que te significó es que el objetivo final era ese, pero tú veías que los muchachos venían al finalizar cargados de tareas que no realizaron y que tenían que hacer en la casa para irse de nuevo temprano. A eso me refiero. Y que parece ser que eso varía, Junior, porque yo dirijo un centro, por ejemplo, que es de tanda extendida.
y varía de cada uno de los modelos, que quizás un centro o la gestión de centro, pero no es como el sistema está supuesto a funcionar. A veces sucede que los mismos estudiantes dejan todo para último minuto. Tú le pones un trabajo, un proyecto que deben desarrollar en 3 días y tú ves que lo dejan para el día antes, pero el sistema no está desarrollado así. De hecho, el enfoque por competencias y lo que son las estrategias de enseñanza y aprendizaje, que se basan más y se centran en el estudiante, en la dinámica de lo que es el aprendizaje basado en proyectos y las actividades significativas de aprendizaje, no tiene que ser así. Realmente, porque por eso estás en la escuela hasta las 4 de la tarde. No es para ir a la casa a pasarte 4 horas más. Se supone. Sí, pero eso puede ser casos particulares en general o mal manejo, pero no es producto, quiero aclararlo, del diseño curricular dominicano. No, es producto de que no ha funcionado adecuadamente. Fíjate cómo planteas, bueno, en el caso mío no funciona así. En los otros es posible, porque también está el tema, y por eso hablarte de responsabilidad política, de la supervisión de lo que se dispone. ¿Quién supervisó que funcionaran como se diseñaron las tandas extendidas? Nadie. Mira, ¿Quién la ha evaluado? En 3 etapas, Junior. Diseño, ejecución y evaluación. Claro. Donde este país siempre se ha quemado es en la ejecución. Porque te diseñan algo maravillosamente, conceptualmente maravilloso, pero en la ejecución lo descuidan. Aquí el problema, el fracaso de la educación dominicana, en general se debió a que aquí nunca se crearon las condiciones efectivas para la ejecución del currículo dominicano. O sea, las condiciones para la ejecución efectiva de ese diseño curricular nunca se crearon. Desde temas como la descentralización, hasta temas como los materiales, los recursos para el aprendizaje, que nunca llegaron a las escuelas. ¿Cómo tú gastas 15,000 millones de pesos, como gastó la gestión anterior, en República Digital, para entregarle un equipo vacío a menos de 500,000 de estudiantes? Fíjate, hay un tema muy serio ahí. Por ejemplo, República Digital se tomaba casi el 40% del gasto anual por estudiante en la República Dominicana. O sea, en el país en general, en promedio se gastan unos 80,000 pesos al año por estudiante. De esos 80,000 pesos al año, tú tenías casi 40,000 pesos en República Digital por estudiante, en la parte de los que participaban, que es una de las cosas que hay que revisar ahora, porque el gasto promedio por estudiante son unos 80,000 pesos. Pero ahí está todo, ¿eh? Ahí está todo lo que es la escuela. Si tú vas a gastar ahora, como se prevé, según lo que se ha anunciado, más del 30% del costo anual por estudiante solamente en un recurso, entonces eso es un tema que debe analizarse a profundidad. Vamos a irnos a la pausa con su anuencia, profesor, para entonces debatir ese tema con un poquito más de profundidad, ver el presupuesto de educación, ver, como usted señala, lo destinado a esta parte, porque hay otra parte. Hay que seguir, sigue la parte de infraestructura, hay que seguir creando planteles y tenemos deficiencia en las zonas urbanas donde no hay planteles suficientes para albergar la cantidad de estudiantes que existen. Así es que, con el permiso del profesor Valdés, que lo tenemos en el día de hoy, quien es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, vamos a una pausa y volvemos en breve. Señores, continuamos con esta interesante entrevista con el profesor Juan Valdés, quien es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, pedagogo, profesor, tecnólogo. Yo creo que para mí en lo particular una herramienta clave que debe utilizar el Ministerio de Educación y las nuevas autoridades para ayudar y aplanar la situación que vive la República Dominicana en materia educativa y sobre todo en este inicio. Profesor, me gustaría saber su opinión con relación al inicio del año escolar y que en el día de ayer pues escuchamos rumores de que algunos centros educativos independientemente iban a desoír las instrucciones del Ministerio de Educación y iban a arrancar el año escolar. No sé hasta qué punto esto es cierto, si fueron solamente algunas publicaciones que salieron en algunos diarios digitales de circulación nacional, tal vez una mala interpretación, pero no sé, me gustaría saber si usted como educador, como director de un centro, le llegó la información de que algunos colegios pretendían abrir independientemente
si las autoridades iniciaran o no el año escolar y pusieran la fecha que pusieron en el día de ayer. Bueno, yo como director de un centro bilingüe internacional, inclusive si fuera en términos de infraestructura y personal, tendríamos todo al día de hoy para empezar. Nosotros realmente hemos decidido iniciar el año escolar en la fecha que lo establece el Ministerio de Educación, porque el sistema educativo es uno. Aunque la educación privada se rige por quizás no solo la Ley General de Educación, sino también por normas como el Código Civil y Comercial, hay que entender que la educación es un derecho, y es un derecho de todos, y que es un derecho universal, y que la individualidad no resuelve los problemas educativos de un país. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en iniciar exactamente cuándo y cómo diga el Ministerio de Educación, que es lo correcto. Yo sí vi en un periódico que el presidente de una de las asociaciones del país, porque hay que aclarar que en este país hay muchas asociaciones de colegios. Eso fue un comentario que vi de alguien de una asociación de profesores, creo que nosotros inclusive somos miembros de esa asociación, porque son muchas, que intentó hacer esto, pero nosotros como centro educativo no estamos de acuerdo con iniciar el año escolar en una fecha fuera de la que establezca el Ministerio de Educación y tampoco lo consideramos pertinente. No es el momento, esto es una crisis global. La educación no es simplemente proveer un entrenamiento. La educación tiene componentes éticos, cívicos, ciudadanos. Somos un país, aunque haya sector público y privado, que se encausa en la comunidad. Y debemos tener una visión educativa común para no desarticular la intención que tenemos de hacer un mejor país. Tampoco veo la necesidad de adelantarse. Los padres tienen mucha ansiedad, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible para iniciar cuando sea pertinente. El ministro ha dicho que no se opone a que los centros que estén listos comiencen con temas como el reforzamiento de los contenidos del año pasado, que yo eso sí lo creo pertinente. Los centros que puedan demostrar tener las condiciones para iniciar esto, lo pueden hacer, pero no iniciar el año escolar desconociendo la intención del gobierno dominicano de iniciar en una fecha específica. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y entiendo que la mayoría de los colegios del país tampoco, aunque se pueda argumentar que estaba establecido el inicio para ese día y que hacía falta que el Consejo Nacional de Educación lo modificara. Por eso no es un argumento realmente aplicable a lo que es un tema tan serio como la educación. Porque estamos hablando de un derecho de todos, no de un grupito o de un grupo que simplemente quiera agenciarse por tener la capacidad individual, iniciar un año escolar cuando aquí lo que tenemos es una tragedia global. Esa es una de las lecciones que hay que aprender en este país. Una de las desgracias de la educación moderna es que ha apuntado demasiado al desarrollo del individuo en detrimento del desarrollo de la comunidad. Y terminamos haciendo monstruos de las personas, porque creemos que lo importante es resolver nuestro problema, como que el ser humano pudiera vivir solo o en aislamiento. Esa es una práctica, por ejemplo, en educación, que no es aceptable, porque estamos formando no solamente en conocimiento, sino en valores. Y en la educación se predica con el ejemplo. Una de las grandes desgracias de la educación es la competencia. Y no tenemos que estar compitiendo con que nosotros sí podemos ahora y otros no. Eso realmente tiene una connotación negativa, errónea, una visión que creo que fue un error de quienes lo hicieron, porque esto no es un mercado. Aunque la educación privada sea un servicio que se vende, es educación. No es simplemente un bien que estamos vendiendo. Y es algo demasiado serio para estar simplemente utilizando criterios individuales. Esa es particularmente mi opinión como director de un centro educativo. Bueno, qué bueno, Juan, que tienes la conciencia clara de que la educación es un derecho y que el sistema educativo es único, nacional. Ojalá que ese espíritu que tú tienes pueda ser transmitido también a otros de los componentes del sector en el que te desenvuelves y que algún día esa asimetría que hay entre el nivel de calidad de educación pública y privada pueda disminuir significativamente. Yo te puedo decir a ti, mira, yo dirijo un centro privado, bilingüe, internacional,
Y yo te puedo decir algo porque yo vengo de estudiar en escuelas públicas, de criarme en un barrio pobre, de no haber tenido la dicha de ir a un colegio nunca en mi vida como el que yo dirijo. Y yo te puedo decir algo a ti. Aquí la única razón por la cual la educación pública no es mejor o superior a la privada es que aquí nunca ha habido la voluntad política de que el pueblo dominicano se eduque. Aquí la educación ha sido un botín eterno, desde la era de Trujillo hasta estos tiempos, porque ningún centro privado tiene más recursos que la educación pública. Aquí lo que debe haber son políticas serias, funcionarios comprometidos y dispuestos a enfrentar lo que sea. Entraste al otro aspecto, que no es solo político. Aquí hay una visión ideológica que refuerza eso que está planteando. Quiero, antes de que se nos vaya a agotar el programa, que tú nos abordes 3 aspectos fundamentales. Uno que creo que fue tratado, bueno, creo no, sí se trató en la presentación de las líneas, yo lo veo así, que van a moldear el próximo año escolar, que tiene que ver con una inversión de por lo menos 27,000 millones de pesos en compras, para todo el tema de crear las condiciones tecnológicas fundamentalmente para el inicio del año escolar. Eso por un lado. Por el otro lado, no escuché, y no sé si tú, que con un oído mucho más fino, porque es el área de tu interés, escuchaste hablar de qué va a ocurrir con la educación inicial, lo que nosotros llamamos preescolar. Y el otro aspecto es algo que tú insistes mucho, creo que tienes razón, y es tratar de convertir nuestro sistema educativo, nuestro currículo educativo, en un modelo bilingüe. Y ha dicho en más de una ocasión la importancia que tiene dar este paso. Estos 2 factores estuvieron presentes ayer en los lineamientos planteados para el año escolar. Bueno, ayer, si vamos por el último que mencionaste, que es el tema del bilingüismo, nosotros hemos abogado. Aquí, lamentablemente, en nuestro país ha habido un razonamiento siempre en un paradigma que es el paradigma positivista en la educación, que no ha permitido mejorar mucho. El tema del inglés, por ejemplo, mucha gente todavía sigue concibiendo el inglés como un relleno en el currículo. Y en momentos como este, cuando se quieren reducir la cantidad de contenidos, hasta consideran el inglés algo irrelevante, sin saber quizás o tener la conciencia de que un estudiante de esta era que no sabe inglés es un analfabeto funcional por defecto. Así como lo es el estudiante que no maneja las tecnologías digitales o un computador, un estudiante que no sabe inglés está en analfabetismo funcional en un país de una economía que es esencialmente de servicios, que no es una economía todavía ni siquiera industrial, en una economía que depende tanto de la inversión extranjera, del turismo, de los dominicanos en el extranjero, en una economía donde el español a nivel global apenas lo habla el 4% de la población del planeta. O sea, si hay una asignatura que aquí hay que priorizar porque es transversal, es el inglés. Porque se utiliza el inglés para aprender matemáticas, ciencia, historia, geografía, formación humana, porque el lenguaje es el medio esencial de aprendizaje y de enseñanza. Y eso es algo que aquí no puede descuidarse. El tema de que tengamos un modelo nuevo a nivel a distancia lo que hace es facilitar el aprendizaje de inglés, porque no hay una asignatura en todo el mundo que tenga mayores recursos digitales que esa área. Pero volviendo ya a la otra parte que tú preguntabas, y es con relación al presupuesto. Ayer se habló de que se iba a invertir unos 27,000 millones de pesos en proveer los equipos, la conectividad y la infraestructura tecnológica. Todo esto junto para el 1,000,000 y algo de estudiantes que todavía faltaría por recibir acceso a la capacidad de educación a distancia a través de los computadores o tabletas y demás. Hay que entender que el costo anual por estudiante en República Dominicana ronda los 80,000 pesos anuales. Lo que al fin y al cabo el ministerio invierte cada año por estudiante
En general son unos 80,000 pesos. Tú solamente tienes que dividir el presupuesto total de educación entre la cantidad de estudiantes que tiene el sistema y eso te va a dar un número. Ese es el costo anual por estudiante. ¿Por qué? Que mucha gente se confunde. Porque el fin de la educación, el fin del sistema educativo es el estudiante. Es el centro de todo. Y todo lo que se gasta en educación gira alrededor del estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Esta inversión hay que tomarla con mucho cuidado porque se está invirtiendo más del 30% del costo anual por estudiante solo en equipos. Entonces hay que asegurar que eso realmente sea redituable. Redituable en términos de aprendizaje, sobre todo, porque los equipos tienen un problema. Hay algo que se llama la obsolescencia planificada. Todos esos equipos, dentro de 1 o 2 años, ya van a tener serios problemas, no solo de obsolescencia, sino de averías. El fracaso del programa Una Laptop por Niño, que se hizo en Uruguay, en Perú, mayormente tuvo que ver con cosas tan básicas como esta. Si usted va a tener casi 2 millones de equipos en manos de estudiantes, ¿cuál va a ser el sistema de mantenimiento de esos equipos? ¿Qué va a pasar cuando se dañe una tecla? ¿Qué va a pasar cuando el módem del equipo no funcione y no se puedan conectar? ¿Qué va a pasar cuando una pantalla se arruina? Ojo, hay que aprender de las experiencias pasadas de ese famoso programa de Una Laptop por Niño. Y el mantenimiento de los equipos es algo serio, porque inclusive ustedes ni siquiera saben qué condiciones lo van a tener en la casa. Por eso yo insisto en que aquí el problema no es la provisión de equipos y conectividad. Eso es equivalente a darle un lápiz y un cuaderno al niño. Todo lo otro que gira alrededor es lo vital. Y entonces la inversión que se haga, tenemos que pensar que esa no es una inversión a largo plazo. Entonces, es muy delicado. Tú has dado un dato que parece no tener importancia, pero tiene mucha importancia. Tú has dicho que lo que invierte el Estado anualmente en estudiantes son 80,000 pesos. Eso incluye, a ver, todo lo que tiene que ver con los útiles escolares, la alimentación, todo. Te voy a poner un ejemplo, Junior. Un ejemplo básico. Porque lo que tú me has dicho es que los estudiantes directamente consumen del presupuesto 22.400 millones al año. Mira, fíjate, no. Aproximadamente. No. Bueno, sí, tú estás. No. Actualmente, el presupuesto de educación está en unos 194,000 millones al año. Se ha dicho que se van a añadir unos 10,000 millones más para poder hacer la inversión que se quiera hacer ahora. Pero te voy a poner algo muy sencillo. Bienestar estudiantil del ministerio, que incluye toda la alimentación escolar y muchas otras cosas más, en un año entero, para 2.300.000 estudiantes, tiene asignado 25,000 millones. En este año, el presupuesto de educación este año para bienestar estudiantil es de 25,000 millones. Y eso es darle alimentación durante 10 meses, durante 5 días a la semana, a más de 2 millones de estudiantes. Sin embargo, los 27,000 millones que se van a invertir en infraestructura tecnológica, dígase laptop y conectividad y programas, está muy por encima del gasto en bienestar estudiantil. Algo muy sencillo, este año el presupuesto tiene 13,000 millones para infraestructura escolar, dígase, construcción de nuevas escuelas y mantenimiento de las que existen. O sea, tú estás hablando de que en infraestructura escolar, en contraste con infraestructura tecnológica, tú tienes 2 veces menos. 13,000 millones es menos del 50% de lo que se va a invertir. De los 27, claro que sí. Entonces, ahí tú tienes 2 áreas serias de educación. Entonces, lo que quiero decir con esto es, no nos queda de otra. Hay que trabajar educación a distancia. Hay que usar la computadora, la radio y la televisión, pero tenemos que analizar esos costos en contraste con el resto de la escuela, porque ya el año que viene volvemos a las escuelas físicas y vamos a utilizar estos equipos. Sí, pero finalmente, ¿qué vamos a hacer con la educación inicial? Sí, exacto. Retomar la pregunta que le formuló Junior. Mira, desde el punto de vista del aprendizaje académico, no hay forma efectiva
de hacer un modelo a distancia para el nivel inicial. Claro. Porque es una etapa de prelectura, es una etapa de preescritura y es casi indispensable. El desarrollo del aprendizaje, del conocimiento, es a través de las actividades concretas que se da y es a través de la psicomotricidad y de las experiencias personales, porque tú vas más a la parte senestésica en el nivel inicial y son operaciones concretas, lo que el niño realiza y descubre el aprendizaje y el mundo a través de las vivencias físicas, emocionales, más que cognitivas, de la parte de análisis, por ejemplo, de algo que lees o de algo que escribes, porque no hay lectura ni escritura en el nivel inicial. Yo recomendaría que de una manera gradual y cuidadosa se haga un modelo semipresencial y no un modelo a distancia para el nivel inicial, o que inclusive el nivel inicial tenga sí un programa, pero que no sea de acuerdo a las bases tradicionales del diseño curricular, porque por diseño, por básicamente lo que es la naturaleza del aprendizaje a esa edad, un modelo pasivo, donde el estudiante simplemente ve algo en televisión o escucha algo, no va a producir los resultados esperados. Pudiera hacer esto, Juan, programarlo. Los lunes que vayan los niños de 1 año por 2 horas. El martes que vayan los niños de 3 años por 3 horas. Y para que no haya ese cúmulo de estudiantes en el colegio. ¿Pudiera hacer esa programación? Nosotros propusimos, por ejemplo, en el Observatorio Educativo de la ADP que yo he coordinado, nosotros propusimos un modelo híbrido por lo siguiente. O sea, los niños de esa edad son los menos propensos a contagiarse, por un lado. Por otro lado, está el tema del fin de la educación. ¿Qué se quiere con la educación inicial? Porque aquí no podemos, aquí nos estamos olvidando del fin de la educación. No es que tengan acceso a esa, sino que logren el objetivo. Entonces, esa edad no tiene lectoescritura. Esa edad aprende a través de vivencias físicas, tocando, jugando. Socializando. Pero a nivel físico, porque la socialización ahí no se da. Claro. Ahí apenas está trabajando la parte lingüística, empezando, desarrollando las habilidades del lenguaje a través de la interacción, como tú dices, que es la socialización. Claro. Entonces, hacerlo a distancia también tiene otro gran problema, y es que requeriría de una persona a su lado. El niño a esa edad, a diferencia de secundaria o segundo ciclo de primaria, no es cierto que él se va a organizar para ponerse a ver una actividad o escuchar algo en la radio a una hora específica. En el nivel inicial no creo que quede de otra que no sea hacer un modelo híbrido en el cual los niños van a la escuela 2 veces por semana y sí luego se podría arreglar que en televisión y radio puedan ver o escuchar algo. Pero es simplemente por el tema del desarrollo del aprendizaje, los aprendizajes esperados a esa edad, sobre todo. Por suerte no hay lectoescritura, o sea que no es tan difícil. O podemos hacer otra cosa, una sugerencia como país. Yo dije anteriormente en una entrevista que este debe ser declarado como un año escolar excepcional. Quizás lo que hay es que disminuir las expectativas. El niño va a ver unos programas en televisión, se diseñan unos objetivos y se le da seguimiento. Pero ahí viene el gran reto, seguimiento. Nosotros hemos hablado hasta de trabajo social, que el personal que trabaja en las escuelas públicas, déjenme decirles algo, el personal administrativo del sistema educativo es tan numeroso como el docente. Hay más de 100,000 empleados administrativos en el sistema educativo que no son de función docente. O sea, las escuelas tienen un personal que quizás pueden darle seguimiento, pero para el nivel inicial, lo que quiero yo dejarles saber es que no hay forma a nivel de plataforma en la cual tú puedas interactuar con ellos y llevar un cierto control y monitoreo y progreso de los aprendizajes. Tú sí puedes proveer radio y televisión, pero esto va a ser una experiencia básicamente de input. No va a ser algo que tú vas a poder, por ejemplo, medir indicadores de logros, resultados de aprendizaje. O sea, que este año el nivel inicial, lo que yo podría recomendar es que tenga una connotación distinta. No la connotación de una escuela, de un sistema escolar. Profesor, vamos a agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y que pues expresara sus ideas, sobre todo sugerencias, conocimientos sobre este año escolar que debe iniciar el 18
de septiembre y como usted bien señala, son retos que tienen las autoridades de educación y el sistema educativo dominicano y ojalá no se creen muchas expectativas porque la situación actual, las circunstancias actuales obligan a ser optimistas, pero tampoco no adelantarse mucho a los acontecimientos. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, que tengan una feliz noche. Señores, conversamos con el profesor Juan Valdés, quien es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Agradecemos a él su comparecencia, exponer sus conocimientos sobre este tema tan interesante. A ustedes gracias por el favor de la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.